Bien, buenas noches. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes, lo ha sido, y es un regalo de Dios poder compartir. A muchos no los conocemos, a otros sí, pero también la iglesia allá en Puerto Madryn, yo soy re malo para acordarme las cosas, me tengo que anotar todo. Bueno, me dijeron que mande saludos, y aparte es bíblico, ¿eh? Vieron que a veces leemos en la Biblia y dicen, mandan saludos, saludos, saludos. Bueno, es bíblico, ¿eh? Así que los hermanos allí mandan saludos para todos ustedes. Y como cantábamos recién, cantábamos Sublime Gracia. El texto que vamos a ver en esta noche tiene que ver con la gracia de Dios alcanzando a un pecador. Y es la experiencia de todo creyente, de todo hijo de Dios. Un día Jesús vino a nuestras vidas y nada volvió a ser lo mismo, nada. Y debería ser esa la actitud con la que afrontamos diariamente nuestra vida y nuestra relación con Dios y con las personas. Porque este pasaje también pone de manifiesto la actitud que podemos tener con aquellos que viven públicamente en pecado y que todos lo conocen y todos los distinguen por su pecado. Así que en la noche de hoy vamos a ver Marcos capítulo 2, desde el versículo 13 al versículo 17. Y para que no nos perdamos en la lectura y usted se vaya de acá, se encuentre con alguien y le digan, ¿de qué estuvieron hablando? No sé, digan. No, acuérdese 3 cosas que vamos a ver en esta noche. En primer lugar, Jesús llamando a un pecador. En segundo lugar, Jesús comiendo con los pecadores. Y en tercer lugar, Jesús llamando a los pecadores. Así que vamos a orar. Primero vamos a leer, ¿sí? Leemos versículo 13, al versículo 17. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta noche, como cantábamos, sublime gracia, inmenso amor, aquel que un día nos alcanzó, y experimentamos tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Ya nada volvió a ser lo mismo porque hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo que venimos a anunciar, un Dios que salva, un Cristo que entregó su vida. Por eso, Señor, en esta noche te pedimos que obres en aquellos que te conocemos, para que transformes nuestra mente y nuestro corazón, y en aquellos que no te conocen, para que los llames a la fe y al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Marcos capítulo 2, versículo 13, nos va a hablar acerca y versículo 14 nos va a hablar acerca de Jesús llamando a un pecador. Aquí se nos presenta a Leví, también llamado Mateo en otros de los evangelios.
Se nos dice también que mucha gente seguía a Jesús y Él les enseñaba. Jesús se caracterizaba por hacer eso. Él iba recorriendo los pueblos e iba enseñando. Tenemos muchas historias que nos hablan acerca de los milagros de Jesús, de las señales que Jesús hacía. Y eso tenía que ver con el testimonio de que Él era el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Por eso cuando nosotros vamos viendo desde el comienzo del Evangelio, Jesús sale a predicar, y esa era la tarea esencial que tenía Jesús, predicando el Evangelio del Reino, nos dice en el capítulo 1, versículo 14, diciendo, el tiempo se ha cumplido, versículo 15, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Me gustan mucho esos pasajes que resumen de manera bien concreta y simple lo que significa ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Y es eso lo que Jesús viene a hacer con Mateo, hijo de Alfeo. Leví, hijo de Alfeo, se lo menciona en este versículo. Como les decía, mucha gente le seguía. Y tenemos varias situaciones que se nos presentan en este Evangelio hablándonos acerca de cómo las multitudes siguen a Jesús. Y por ejemplo podríamos leer en el capítulo 3, versículo 20, se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era tal la magnitud de la persona de Jesús que las multitudes le seguían. Pero también se nos presenta otra situación en que las multitudes le siguen, pero de repente muchos le dejan de seguir. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan se nos comenta esta situación, que mucha gente le seguía, pero cuando Jesús los enfrenta con la realidad de lo que implicaba la venida del Mesías, que Él venía a dar su vida, a morir, a derramar su sangre, muchos dejaron atrás a Jesús. No quisieron seguirle. Sin embargo, vemos aquí a Jesús llamando a un pecador, llamado Mateo, Leví. Él se nos describe como un publicano, dice, sentado al banco de los tributos públicos. Un publicano era, por así decirlo, un pecador público. Era un hombre despreciado en la sociedad. Y aquí se nos presenta un gran contraste entre los publicanos, por un lado, y los escribas y fariseos, por el otro. Los publicanos, y debemos recordar lo que pasaba en ese tiempo en Israel, ellos estaban bajo el imperio romano. Y los publicanos cobraban impuestos para el imperio romano. Eran por naturaleza unos traidores. Todos los consideraban traidores. Cuando veían a un publicano que se acercaba o pasaban frente a él, escupían. No voy a escupir acá, ¿no? Pero escupían como señal de desprecio. Era un traidor a la patria. No solamente eso, sino que muchas veces cobraba los impuestos, pero se quedaba con un poco más. O mandaba a los soldados a apretar a las personas para quitarles un poco más. De manera que los publicanos eran odiados en la sociedad. ¿Conoces a personas así? ¿Conoces a personas que públicamente viven vidas desordenadas, vergonzosas, en pecados que son considerados incluso por la sociedad totalmente repudiables? Jesús viene a llamar a un hombre así. Y eso es extraño. ¿Cómo el Salvador del mundo, cómo Dios, santo, 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 viene a llamar a hombres así? Y es que eso expresa una esencia del Evangelio, que Dios viene a salvar a los pecadores. El publicano, como les decía, era una persona que vivía públicamente su pecado. Todos lo menospreciaban, todos los odiaban. ¿Y se juntaba con quién? Con los mismos publicanos y con otros tipos de pecadores.
Sin embargo, por el otro lado tenemos a los fariseos y a los escribas, hombres doctores de la ley, hombres instruidos, hombres a los cuales las personas acudían para saber lo que la ley enseñaba, pero se caracterizaban por imponer cosas que la Escritura no enseñaba. Y ellos tenían un libro que enseñaba distintas, y queda registrado, distintas costumbres que ellos iban teniendo. Y aplicaban cosas ridículas ya. Por ejemplo, ¿cuándo hay que lavarse la mano? Depende de la cantidad de pan que coma. ¿Cuántos pasos debía dar en un día de reposo? ¿Vieron que a veces tenemos en la Escritura camino de un día de reposo? Bueno, porque había contada la cantidad de pasos que había que dar en ese día. Y los fariseos estaban ahí persiguiendo a Jesús. No estaban siguiendo a Jesús por interés en conocer lo que él quería enseñar. No estaban allí porque estaban reconociendo a Jesús como el Cristo, sino que estaban allí buscando en qué lo podían encontrar en alguna falla. Sin embargo, Jesús está así haciendo algo que me hace pensar, por ejemplo, se nos habla acerca de un gran guerrero que existió y dice que él mientras caminaba, era un emperador, cuando él caminaba ya no volvía a salir la hierba por donde él caminaba. Se registra así en la historia. Sin embargo, Cristo, el Rey eterno, cuando Él camina y va pasando, Él va generando vida, va transformando los corazones, va sanando. Y yo pensaba en Mateo, las noches que Él se debe haber acostado triste, solo, angustiado, sintiendo la vergüenza, el menosprecio, recordando los insultos que recibió, recordando el menosprecio que sintió en cada momento de su vida por haber traicionado a su pueblo. Y allí está Jesús y le dice, sígueme. Y como les decía, esto resume en esencia lo que es ser un discípulo, un hijo de Dios. Es alguien que ha creído y sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Eso es lo que caracteriza a todo hijo de Dios. De hecho, Lucas capítulo 5 relata la misma historia, pero agrega algo más que Marcos no lo agrega, y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Qué hermosa expresión esa, porque Mateo dejó todo por seguir a Jesús. Cuando vemos a Mateo con esta actitud, es inevitable pensar en cómo un hombre puede estar tan ocupado en su vida diaria, haciendo este tipo de cosas, y de repente oye una voz que le dice, sígueme, y él acude. Hablaba la otra vez con un compañero, mi compañero Diego, que ha conocido a Cristo. Me contaba que él está teniendo esta experiencia de hablar con otras personas acerca del Evangelio. Y bueno, y entonces dice, y me empiezan a preguntar cosas y yo no sé, hay muchas cosas que no sé responderle. Bueno, eso es algo necesario que aprendamos también nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, llevamos el Evangelio a las personas, no estamos allí para darle respuestas de todas las cosas. No estamos para eso. De hecho, no tenemos las respuestas para todas las cosas. Tenemos la respuesta para lo esencial, para lo principal. Las personas no se convierten a Cristo porque tengan respuesta a todas las cosas. Se convierten a Cristo porque han oído la voz de Dios, que le dice, ven, sígueme. Mateo se podría haber resistido, ¿no? Podría haber dicho, ¿qué me venías a decir? Sin embargo, hay un versículo que le enseñó Luciana a mis hijos que me gustó mucho,
Y en Job 9:4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Sin duda, todos aquellos que hemos tenido y tenemos la experiencia de la salvación en nuestras vidas, un día oímos la voz de Dios que nos decía, ven, sígueme. No digo audiblemente, pero entendimos que el Señor nos estaba llamando. Del momento y la situación en la que te encontrabas. Y hoy en esta noche Él te está llamando y te está diciendo, ven, sígueme. Es necesario que entendamos que así como Jesús llamó a un pecador, puede llamarte hoy en esta noche. ¿Por qué Jesús tiene el poder para llamar a una persona y que esa persona le siga? Porque Él no solo tiene el poder, sino que Él también quiere hacerlo. Y Él quiere llamarte en esta noche al arrepentimiento y la fe. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, si quieren lo pueden buscar. Nos habla acerca de cómo el Señor llama a los pecadores y les da vida. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel Dios que creó los cielos y la tierra, el que dijo, sea la luz y fue la luz, el que dijo, sepárense las aguas de las aguas, ese Dios te dice, ven. Ese Jesús te llama. Ese es el poder que tiene el Señor para transformar nuestras vidas. Así como lo hizo con Lázaro. Estaba allí Lázaro muerto. ¿Qué había para hacer? Nada. Las hermanas de Lázaro le decían, Señor, hiede ya. Ya hace 4 días que está. Sin embargo, Jesús va y dice, Lázaro, ven fuera. Mandó a abrir la tumba. ¿Y quién salió ahí? Hola, Lázaro. Ese es el poder que Dios tiene para transformar nuestras vidas, el poder que Dios tiene para transformar tu vida en esta noche. También este pasaje y la forma en la que responde Leví nos habla de los hijos de Dios en cuanto a la voluntad de Dios y nuestras excusas. ¿Cuántas veces ponemos excusas a la voz de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántas veces, escuchando lo que Dios nos dice a través de su palabra, entendemos su voluntad que es clara, es agradable y perfecta, nos dice Romanos capítulo 12, y sin embargo cerramos nuestro corazón y cerramos nuestros oídos? Sin embargo, Mateo, con el poco conocimiento que tenía de Jesús, él oye la voz de Jesús, deja todas las cosas y le sigue. Hermanos, necesitamos dejar de poner excusas a la voz de Dios para nuestras vidas y acudir a lo más básico que implica creer y seguir a Jesús. Este mensaje, este pasaje, nos habla acerca del perdón para el pecador, nos habla acerca de la comunión para el que está solo, acerca de la misericordia para el quebrantado, del consuelo para el afligido y restauración para el que se alejó. Porque Jesús nos sigue llamando a que le sigamos. En Lucas sigue describiendo este pasaje que va a llevarnos a la siguiente sección que les decía, Jesús comiendo con pecadores. Lucas capítulo 5 dice, versículo 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Qué interesante esta situación. Mateo ya no estaba solo. Y de un momento para el otro, Mateo se convierte en un evangelista. ¿Sí?
Mateo no sabía mucho acerca de Jesús, pero lo que sabía era suficiente. Por eso si sos un niño en la fe, alguien que quizás sabe lo más básico, ¿no? Se sabe Juan 3:16, ¿no? ¿Se saben ustedes Juan 3:16? Sí, dicen que sí. Bueno, lo básico que sepas de Jesús, es necesario que lo compartas a otros. Porque si hay algo por lo que la iglesia de Cristo está en este mundo hoy, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, hermanos, debemos considerar el ejemplo de Mateo. Y a nosotros nos gusta, y hemos estado orando junto con otro hermano de la iglesia, se llama Miqueas y Damaris, viven a la vuelta de nuestra casa, y estamos orando por nuestros vecinos. Y empezamos a relacionarnos con ellos. Los invitamos a casa, tomamos un mate, comemos un salamín con queso, y hacemos eso, y compartimos con ellos. Y la manera en la que las personas conocen a Cristo es a través de relaciones. Muchos conocemos a Cristo de esa manera. Un amigo, un hermano, un familiar, alguien se acercó a nosotros y nos dijo, che, ¿no te enteraste? Jesús vino al mundo. Y nos empieza a presentar a Jesús y nos habla acerca de Él. Y aunque no sepa todas las cosas ni tenga respuesta para todas las cosas, yo le voy a presentar a Jesús, porque es para eso hemos sido llamados y rescatados, y por eso el Señor nos tiene aquí todavía y no nos llevó, para que sigamos anunciando a Cristo como Salvador. Entonces, este pasaje nos presenta a Jesús comiendo con pecadores. Me encanta esa situación. Me encanta pensar qué le habrá gustado a Jesús. ¿Qué le gustaba comer a Jesús? Bueno, se nos presentan algunas situaciones. Por ejemplo, Jesús quería comer higos, ¿no? Digo, le gustaban los higos. Habla, y allí en esa tierra se comían las uvas, aceitunas, peces, pan. Pero Jesús se sienta allí con los pecadores. Y Él no es un pecador. Él transforma a los pecadores. Por eso cuando nosotros nos juntamos con otras personas, no es para volvernos igual que ellos, sino llevarlos a Cristo, ¿sí? Que ellos conozcan a Jesús. Y hermanos, no sé ustedes, pero yo no me imagino a Jesús sentado ahí, comiendo y mirándolos así de reojo a los pecadores, ¿no? Oh, a este lo conozco de chiquito, decía. Si supiera todo lo que sé, ¿no? Y si Jesús supiera todo, ¿qué diría de nosotros, no? Él sabe todas las cosas. Sin embargo, Él nos invita a ser parte de su mesa, a compartir con Él, a tener comunión con Él. Por eso Mateo ya no estaba solo, ya su vida había cambiado para siempre. Jesús ahora comía junto con Jesús. Muchos conocen a Jesús en las mesas. Por eso, hermanos, abran sus casas, abran las puertas. Me encanta que esté abierta la puerta ya de la iglesia, pero cuando viene alguien a la iglesia, hermanos, acerquémonos. Preguntémosle, ¿cómo estás? Toma un vaso de agua. A lo mejor tiene hambre, le doy un bizcocho, no sé, que haga ruido, no importa que haga ruido, ¿eh? Jesús también estaba hablando ahí y estaban los nenes corriendo, no importa, no importa. Esa es la actitud que tiene Jesús. Y Mateo se convierte de la noche de la mañana a la noche, vamos a decir, porque ya estaban cenando, se convierte en un evangelista, ¿sí? Y les acerca a sus compañeros, a sus amigos, a Jesús. Jesús estaba sentado con aquellos que eran despreciados, eran los inadaptados,
los no aptos, los despeinados, los sucios, los rotosos, los ignorados, los tristes, los quebrantados. Y Jesús se sienta con ellos. Hermanos, tenemos que tener esa actitud con todas las personas que no conocen a Cristo. Me acuerdo, me vino a la mente esta ilustración ahora. Me acuerdo cuando yo conocí a Cristo cuando tenía 18 años, por ahí. Y empecé a ir a la iglesia y empecé a ir a una actividad, una horita feliz que se hacía y tenía una remera amarilla sol, ¿no? Amarilla como, más amarillo que eso, que esa tacita. Y me acuerdo que había un nenito, tenía la cabeza media rapada por algunos lados, así, y unos piojos tenía por todos lados. Entonces yo lo abrazaba y me subían los piojos por acá. Nunca me subieron los piojos, ¿no? Pero Jesús era así, Jesús se acercaba a los pecadores, los abrazaba, compartía con ellos, y cuando los discípulos le decían, dejen a los niños, no, dice, no molesten al maestro. Jesús le dice, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que tener esa actitud, la actitud de Jesús, de una mesa abierta que nos invita a tener comunión con Él. Y nosotros, los hijos de Dios y todas las personas, necesitan tener comunión, esa comunión que se quebró allí en el Edén, cuando un hombre pecó. Y luego todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero este pasaje nos recuerda, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un paréntesis con respecto a cómo Jesús nos invita a su mesa. Hay una idea media loca, que espero que ninguno la tenga acá, es que me autosaco de comunión. ¿Vieron? No, hermano, no cometa ese error. Si usted ha cometido un pecado, arrepiéntase y venga a Cristo y arregle la situación. ¿De dónde sacó eso? Jesús nos invita a su mesa, a participar, a comer de Él, con Él, a mojar el pan junto con Él. Qué privilegio que tenemos los hijos de Dios, de tener comunión con Cristo. Sin embargo, los fariseos están ciegos. Los fariseos y los escribas. No solo que están ciegos al amor de Dios, sino que tapan sus ojos al amor de Dios. Dice, versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Hay otra versión que dice, ¿qué es esto que está actuando con agrado con los inadaptados? ¿Sí? Cuando vemos a Jesús sentado a la mesa, vemos los brazos de amor de Dios abiertos y recibiendo a los pecadores. Porque ¿qué pasaba por la mente y el corazón de los escribas y fariseos? Ellos recordaban, por ejemplo,
el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué hace este comiendo con publicanos y pecadores? Y es que Jesús es un santo, es el santo. Él no peca, Él viene a transformar la vida de los pecadores, como lo ha hecho en muchos de nosotros. Él ha venido a nuestras vidas cuando estábamos rotos, cuando estábamos lejos, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos transformó, nos perdonó, nos reconcilió con Dios. Sin embargo, los fariseos y los publicanos, fariseos y escribas, no pueden ver el amor de Dios, lo rechazan. No pueden amar porque no conocen lo que es el amor. Los fariseos eran, por así decirlo, los policías de las formas, ¿no? Están viendo ahí todo puntilloso, que la silla no esté 1 milímetro más allá, tiene que estar más acá, que no, que se peinó así, que se peinó así, que la barba mide 10 centímetros más, que no sé cuánto mide la barba de Marcelo, que mide menos. Están viendo ahí el detalle, las formas. Y Jesús se los dice de una forma bastante ilustrativa. Ustedes, los fariseos y los escribas, cuelan el mosquito, pero tragan el camello. ¿Sí? Lo lleva al extremo de la ridiculez. Porque hacían eso, ellos estaban en las formas. Pero Jesús estaba en el fondo de lo que pasaba. Ellos se conformaban con lo externo. Se conformaban diciendo, ¿oíste que fue dicho? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? No fornicarás, perdón. Y ellos se conformaban porque decían, no, yo nunca, jamás. Pero sin embargo, sus ojitos sí estaban ahí pendientes. Y Jesús les dice, pero yo les digo que cualquiera que mirare y codiciare, ya pecó en su corazón, ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, cuando tenemos la actitud de los fariseos, es más fácil, en el fondo, porque nos encargamos de la forma, de lo que se ve por afuera. Lavamos lo exterior del plato, pero lo de adentro, somos sepulcros blanqueados. Nos vemos una pilcha espectacular, pero por dentro estamos muertos, podridos. Muchas veces los hijos de Dios podemos tener esa actitud. Cantamos sublime gracia, inmenso amor, pero decimos por dentro, yo me merezco esto. A mí no me dan esto, que yo me merezco, yo tengo tantos años ¿no? Cantamos sublime gracia y nos comparamos con los demás. Yo no soy tan pecador como tal, ¿no? O sí, pero vos no sabés como este. ¿Sí? O a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos. ¿Sí? Está en nuestro corazón. Bueno, este pasaje y este contraste que se nos muestra entre publicanos y pecadores nos debe llamar a la reflexión. ¿Con qué actitud tratamos a aquellos que están viviendo en pecado? Vamos ahí a tomar un hachazo por la cabeza. O vamos, tenemos paciencia, tenemos misericordia, le guiamos a Cristo. No podemos pretender que una persona que no conoce a Dios de repente se comporte como un hijo de Dios. Y hermanos, cuando una persona conoce a Cristo, también tenemos que ser conscientes de que todos tenemos un proceso diferente, en el que Dios tiene que ir transformando nuestra vida, moldeando nuestros corazones, y tener paciencia también los unos con los otros. Los fariseos estaban ocupados en sus costumbres, sus reglas, sus formas, y como les decía, estaban colando el mosquito
y tragando el camello. Hipócritas les llama Jesús, víboras. Este pasaje también nos muestra a Jesús llamando a pecadores. Dice, y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto nos recuerda lo que Mateo sí ahí detalla, y es la relación de esto con el profeta Oseas. Oseas dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino para que nosotros nos relacionemos con Él. Él vino para mostrar su gracia y su misericordia para con los pecadores. Muchas veces nosotros podemos ser instrumentos o podemos ser estorbos para la gracia de Dios. Somos instrumentos cuando acercamos a las personas a Cristo, cuando no vamos allí con una mirada que castiga al pecador, sino que le llevamos la gracia de Dios y llevamos el mensaje que anuncia que en Cristo hay reconciliación y hay perdón de pecados. Sin embargo, estos hombres están allí considerándose justos. Y los fariseos son confrontados, y los escribas también son confrontados con su hipocresía, con las palabras de Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mensaje de Jesús confronta a aquellos que se consideran superiores a los demás. Confronta a aquellos que miran a los demás por encima. Pero también es interesante notar, porque a veces vieron que uno empieza a leer la Biblia y, por ejemplo, mi compañero Diego está leyendo Mateo y está terminando Mateo y siempre nos vivimos hinchando, ¿no? Y yo ahí le decía, ¿qué hace fariseo? Y él me decía, no, vos sos re fariseo. Nos hinchábamos, ¿no? Pero este mensaje confronta a aquellos que se consideran justos. Se consideran justos. Porque Jesús no les está diciendo, ustedes son justos. Ustedes se consideran justos, ¿sí? Se creen justos. Pero también les decía, es interesante notar que los fariseos después se juntan con los herodianos para ir contra Jesús. Y si hay algo que a los herodianos no le interesaba para nada, era la ley de Dios. Ellos eran un grupo político, ellos eran los que buscaban ahí el poder. Pero sin embargo se juntan con ellos para ir contra Jesús. Porque, hermanos, este pasaje nos confronta con esa idea de superioridad que podemos tener y con la cual somos tentados muchas veces, pero también es un llamado para aquellos que se consideran, por así decirlo, superados, que están más allá del bien y del mal, que la ley no importa, ¿sí? Cuidado también con esa actitud, porque Jesús es completamente diferente. Jesús viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El llamado de Jesús es específico y nos dice, ¿hay pecado en tu vida? ¿No te enteraste? ¿Cuándo naciste? Hoy. Considera tu vida, pensá en tu pasado.
El llamado de Jesús es específico y te dice, tu pecado, qué problema tu pecado, pero hay solución. Yo he venido a dar mi vida, yo morí por vos en la cruz, yo derramé mi sangre, fui sepultado y al tercer día resucité entre los muertos. Eso es lo que anunciamos en esta noche. El llamado de Jesús es específico para aquellos que entienden la gravedad de su pecado. Y te pregunto en esta noche, ¿entendés la gravedad de tu pecado? ¿Entendés que el pecado te separa de Dios? Como les decía ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Sin embargo, en Cristo hay salvación. Sin embargo, en Cristo hay vida. Me gusta cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y la mujer trataba ahí, siempre pienso que ella trataba de esquivarle, ¿no? Y le decía, no, pero vos me recordás esto, que esto, y Jesús la encaminaba. Y él le dice una frase, le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías. Y él te daría agua viva. El llamado de Jesús es específico a los pecadores. ¿Entendés la gravedad de tu pecado? ¿Sabés que estás lejos de Dios? Este llamado de Jesús no es para los que se creen justos, sino para los que no son justos. Y necesitamos el perdón de Dios. Y a lo mejor no entiendas lo que significa el arrepentimiento, pero hay un versículo que te lo quiero dejar de regalo para que lo memorices, ¿sí? Isaías capítulo 55, versículo 7, describe la implicación que tiene el arrepentimiento para nuestras vidas. ¿Qué es arrepentirme? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué misericordioso que es nuestro Dios. Qué gran amor que tiene para con el pecador. Este versículo nos dice exactamente lo que implica el arrepentimiento. Dejar el pecado, deje el impío su camino. ¿Vivías de una manera? Ahora no, volvete a Dios. Y a lo mejor eras una persona muy moral, ¿sí? Éticamente impecable. Los vecinos te reconocen, dicen, ¡ay, qué buena persona! Muy bien, pero no te volvés al Señor. Por lo tanto, todo lo que estás haciendo no tiene sentido. De hecho, dice la Biblia que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y en Cristo hay perdón. En Cristo hay salvación. Este llamado de Jesús es para todos aquellos que escuchan la voz de Cristo diciéndole, sígueme. Y Él te dice en esta noche, ven, hay perdón, ven, hay gracia, hay comunión. ¿Has pasado por la experiencia de Mateo? De haber recibido el perdón de Dios, de seguirle. A todos aquellos que un día hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo nos dice, ven, no temas. Me encanta eso que expresan los evangelios. ¿Vieron cuando Jesús resucitó? Y dice que las mujeres van a la tumba, ¿no? ¿Se acuerdan? Y allí están los ángeles. ¿Y qué le dicen a los discípulos? No temas.
Sin embargo, a los soldados no se los dice. Qué curioso, ¿no? A los soldados no les dice que no teman. O sea, que se mueran de miedo. Pero a los que Él llama nos dice, no temas, ven, sígueme. Hermanos, pensando en el ejemplo de Mateo, les decía, ¿cuántas veces el Señor nos llama a obedecerle? Y re bien que se bautizaron, felicitaciones. Bien, despertarlo si está dormido. Bien, felicitaciones. Porque cuando escuchamos y leemos en su palabra que nos manda a obedecerle, no debemos tardar, no debemos poner excusas, no debemos buscarle la quinta pata al gato. Tenemos que obedecer. Es a eso a lo que el Señor nos manda y no cerrar nuestros oídos, como están haciendo los fariseos y los escribas. Y por último, Mateo podría haber pensado en su pasado, ¿no? Podría haber dicho, no, pero mirá todo lo que hice. No, pero Jesús, ¿qué me pedís que te siga? Si vos sabés lo que soy, yo sabés todo lo que hice. Sabés cómo traicioné a tu pueblo, el cual escogiste. Y muchas veces los hijos de Dios podemos ser tentados a lo mismo. Y empezar a pensar en nuestro pasado, en lo que hicimos atrás. Sin embargo, este pasaje nos invita a seguir a Cristo, a ir en pos de Él. Porque cuando vemos a Cristo y le seguimos a Él, nuestras vidas son transformadas. Y cada día es diferente, cada día vamos creciendo. Y cada día entendemos que hemos sido salvos por gracia y no por nuestras obras. Yo te invito en esta noche a que consideres la realidad del Evangelio y del llamado de Cristo. Que entiendas que Jesús a lo mejor no está físicamente acá, ¿no? No está. Pero está mandando a hombres débiles a expresar este mensaje. Un mensaje que dice, el apóstol Pablo dice que es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Ni siquiera me interesa que te acuerdes mucho de esta noche, solamente que te acuerdes lo que Jesús te dice. Que pienses en la realidad de tu pecado y que necesitas el perdón de Dios. Y que no solamente el Señor puede salvarte, sino que Él quiere salvarte. ¿Qué expresión más grande? Jesús dio su vida para salvarte para salvarte. Y Él dio su vida en la cruz por vos. Deja de poner excusas. Deja de buscar respuesta para todo y escuchar la respuesta más grande, la del Evangelio, para que tus pecados sean perdonados y para que el Señor te dé vida eterna. Oremos. Y si en esta noche entendés la necesidad del perdón y de la reconciliación con Dios, decile ahí donde estás, Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame. Señor, creo que moriste por mí en la cruz, que fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste. Ven a mi vida, Señor, sálvame. Rogá al Señor que te salve. Y Él es poderoso para salvar. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el llamado de Jesús, porque un día Jesús vino a nuestras vidas y ya nada volvió a ser igual. Transformaste nuestros corazones y hoy podemos cantar como cantábamos, sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor, porque
Al considerar la realidad de tu llamado, podemos entender también que no es por nuestros méritos, que no es por nuestras obras, es por la obra y por la persona de Cristo. Gracias porque nos recibiste a tu mesa. Gracias porque nos llamas a tener comunión contigo. Señor, gracias por tu palabra. Bendice también a tu iglesia y a aquellos que aún no te conocen, Señor, llámalos al arrepentimiento y a la fe y líbralos del pecado y de la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.